Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones que Transforman. Soy Rosana Moduño de Tempo Espacio Gerencial y hoy tengo un invitado de honor, un invitado muy especial y es el doctor Alexis García. Bienvenido, Alexis. Muchas gracias por la invitación, Rosana, y bienvenida a este bello espacio que es el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela. Es un espacio, Alexis, espectacular y rodeado de tu compañía hace que esta conversación sea definitivamente no nada más transformacional, sino mágica, porque seguro va a estar llena de muchísimo contenido, ese que te caracteriza, ese intelecto que viaja por todo el mundo y que ha aterrizado para Venezuela, digamos, situaciones muy importantes. Y de esas vamos a conversar. Muchas gracias. ¿Sí? Les comento que el doctor Alexis García es pediatra, inmunólogo clínico, es profesor y adicionalmente a eso está en el Instituto de Inmunología y ahorita aquí en el CSH, ¿cierto? Cierto. A ver, Alexis, y desde el punto de vista personal, ¿quién es Alexis? ¿De dónde viene Alexis? Bueno, Alexis viene de dos personas, ¿no? Mi madre, que es Beatriz Piñero, y mi padre, que es Jaime García. De ahí vengo yo. Y de allí hay una larga trayectoria posteriormente. Esa trayectoria la marca inicialmente el bachillerato. Muy bien. Porque allí conocí a dos profesores que me hicieron entrar en el área de la ciencia, me atraparon en el área de la ciencia, que fue mi profesora de biología, la profesora Esther de Soria, y el profesor de química, el profesor Juan Blanco. Y entonces ellos me atraparon en el área de la ciencia. Y cuando ellos observaron que a mí me gustaba mucho también la parte de la medicina, o que me inclinaba por la medicina, me dijeron, tú tienes que ser médico. Qué bonito y qué espectacular contar con personas que puedan observar tu potencial, que puedan conectar con ese destino que te estaba esperando allí, que estaba allí latente. Y una vez que estas personas, estos dos profesores, y ojalá estén vivos y nos estén escuchando, te dieron esa guiatura, ese primer mentoring, ¿qué te llevó específicamente a entrar a medicina y después a realizar las especialidades en pediatría e inmunología? Bueno, después que ellos me dieron esa orientación, bueno, evidentemente apliqué por medicina y mis opciones eran medicina. O sea, que al final quedé en medicina. No había más nada. No había más ninguna opción, era medicina. Qué bien. Y hice medicina en la Universidad Central, en la Escuela Luis Racetti. Posteriormente, en esas rotaciones que uno hace en el área de la medicina, cuando estaba cursando la carrera de medicina, me tocó una de las pasantías, son las pasantías de pediatría. Ya. Y eso realmente fue lo que me atrapó. Los Sí. niños, porque bueno, ver los niños enfermos y después tú poder sanarlos o poder ayudarlos a que mejoraran, era para Qué mí bonito. algo muy bello. Entonces, bueno, eso fue lo que me atrapó y por eso decidí hacer pediatría. Pediatría la hice en el Hospital JM de Los Ríos, Wow. que es el hospital más importante de niños en el país. Qué bien. Y después hubo un tiempo como una pausa en la cual hice la parte privada. No me llamó mucho la atención, pero había algo que todavía yo quería hacer y era como esa espinita que le queda a uno allí, y era la inmunología. Wow. Y yo quería ser inmunólogo. Y entonces decidí finalmente optar a hacer la maestría de inmunología en el Instituto de Inmunología Dr. Nicolás Bianco de la Universidad Central de Venezuela. Seguramente, Alexis, hay personas que les suena como muy lejano qué es eso de la inmunología. ¿Tú podrías, para las personas que nos observan, comentar brevemente qué es la inmunología, de qué se ocupa? Bueno, la inmunología lo voy a resumir muy fácilmente, ¿no? Pues Es sí. un sistema muy complejo que se encarga de reconocer lo propio del extraño en nuestro organismo. Tan simple como eso. ¿Qué es lo que nos pertenece a nosotros y qué es lo extraño a nosotros? Es correcto, digamos que es como, adentro tenemos como un pequeño batallón o ejército Sí. que nos defiende de alguna manera de enfermedades, de patologías, pero también de algunos agentes extraños que entran a nuestro cuerpo, Sí, claro, ¿cierto? claro, todos esos agentes que acabas de mencionar, como virus, bacterias, etcétera, inclusive nos protege del cáncer, porque cuando normalmente se están produciendo células cancerosas en nuestro organismo Es así. y el sistema inmunológico las detecta y las destruye. Es correcto. Y hablando justamente de la inmunología, para las personas que nos están observando en este momento,
¿podemos tomar algunas medidas para fortalecer nuestro sistema inmunológico? Bueno, las medidas más importantes, como yo siempre lo digo, porque esa es una pregunta reiterativa por parte de los pacientes, es, bueno, tener una vida sana, una buena alimentación que sea balanceada, hacer ejercicio y, bueno, saber manejar el estrés. Eso es correcto. Digamos que dentro del estrés, el estrés tiene unas compañeritas súper buenas y al mismo tiempo peligrosas que se llaman las emociones. ¿Has podido tú darte cuenta a lo largo de toda tu experiencia profesional de qué manera las emociones interfieren o tienen un impacto en la salud? Lo que hace el estrés y sobre todo el estrés crónico es que empeora la evolución de las enfermedades. Una persona con una determinada enfermedad, por ejemplo, una enfermedad alérgica, y esa persona está bajo una condición de estrés crónico, no va a mejorar. Así le coloques el tratamiento que le coloques. ¿Por qué? Porque ese estrés crónico va a hacer que la respuesta a su tratamiento no sea la adecuada. Es correcto, y has nombrado una palabra que también resuena muchísimo en la población y que pocas personas entienden, y esa palabra es alergia. En palabras sencillas, ¿qué significa alergia? ¿Qué porcentaje de la población puede tener una alergia? ¿Y qué debe hacer una persona que tiene una alergia y no la ha podido resolver? Bueno, alergia es una respuesta exagerada a una sustancia, por decirlo así, que normalmente en la población no produciría ningún tipo de problema. Y bueno, una persona puede ser alérgica, por ejemplo, a los ácaros, que son sí. Como unas pequeñas pulguitas, por decirlo así, para que la gente entienda, que viven con nosotros y que duermen con nosotros, porque están en las almohadas, en el colchón, y yo digo, estamos durmiendo con el enemigo. Sí, sin lugar a dudas y sin ser una película, pero definitivamente estamos durmiendo con el enemigo. O puede ser que uno sea alérgico a un alimento, entonces hay personas que son alérgicos a los productos del mar, alimentos del mar. Entonces estás haciendo una respuesta exagerada a algo que realmente no te va a hacer daño, pero que tu sistema inmunológico lo reconoce como extraño, porque genéticamente ya viene programado. Entonces responde de forma exagerada y te puede inclusive conllevar a una reacción alérgica grave que puede ser inclusive hasta fatal. Y hay algunas alergias más comunes que otras, ¿cierto, Alexis? Sí, las más frecuentes son la rinitis alérgica, es una de las más frecuentes, el asma bronquial y también alergia a alimentos. Muy bien. A ver, y una vez pasando de la inmunología y la alergia, ¿qué te parece si ahora nos sumergimos en el mundo de la investigación? Honrando tu origen, el Instituto de Inmunología, honrando el lugar donde estamos ahorita. ¿Qué rol tiene la investigación en Venezuela? Bueno, tiene un rol importante porque nosotros tenemos que generar información de nuestra población. Y tener en cuenta que nuestra población es una población mestiza. Es correcto. El más blanco no es tan blanco y el más negro no es tan negro, porque tenemos una combinación de genes. Muy interesante. Porque estamos todos mezcladitos. Es correcto. Y la respuesta en nuestra población puede ser diferente a otras poblaciones. Por eso hay que hacer investigación en nuestra población. Y estoy hablando en todas las áreas de la ciencia, pero también las humanidades están implicadas también, porque desde el punto de vista social nos comportamos diferente. Mira, y me parece muy interesante, por ejemplo, desde el punto de vista de las humanidades, ¿qué tipo de investigación se han hecho recientemente en Venezuela? Bueno, en estos momentos se están haciendo estudios de población, sobre todo a través del Fondo de Población de Naciones Unidas. Acabamos de tener la aprobación por parte de este ente de 4 proyectos, y estos proyectos son para tener índices que son necesarios para hacer planificación en salud. Excelente, y es algo que definitivamente necesitamos, ¿sí? Necesitamos de estadísticas claras para la toma de decisión, y me parece súper pertinente que estemos avanzando en ese campo. En otras áreas de la humanidad, de las humanidades, también hay investigaciones. Por ejemplo, entiendo que se están realizando avances en el tratamiento del agua, ¿es así? Sí, como arquitectura tiene proyectos en esa área, ingeniería también tiene proyectos muy interesantes, en infraestructura. Bueno, si te pongo a hacer toda la lista, es muy larga porque son 11 facultades que tiene la Universidad Central de Venezuela, pero todas tienen proyectos, y todas tienen proyectos que son muy interesantes y que benefician a la población. Inclusive te puedo contar que en el llamado que se hizo para los proyectos de ciencia y tecnología, el que presentó más proyectos fue agronomía.
la Wow. Facultad de Agronomía. ¿Sí? Y trabajando con cacao, por cierto. Qué bien. Súper interesante. ¿Y ya esos trabajos fueron No, están publicados? en proceso. Están Hay en otros que proceso. ya se han hecho y se han publicado, pero ahorita van a arrancar otros nuevos. Súper interesante porque adicionalmente, si hay algo que nos caracteriza, es nuestro buen cacao. Es un cacao que se exporta incluso y que está considerado uno de los mejores cacaos del mundo, ¿cierto? Para mí es el mejor del mundo. Para mí también. Y ahora saliendo del área humanística y volviendo al área de la ciencia, Alexis, a mí me gustaría, porque sé que eres una persona que conserva por sobre todas las cosas sus valores y su humildad, que dieras un breve resumen de ese Alexis que se ha dedicado a la investigación, de ese Alexis que es médico y es científico y es profesor y al mismo tiempo investigador, y que nos comentes al menos de tus 5 principales trabajos que traspasaron nuestra geografía y que han tenido alto impacto a nivel internacional. Bueno, ante todo tengo que hacer un paréntesis, tengo que reconocer a una persona que fue mi tutor, que es el profesor Juan de Santis. Actualmente se encuentra en la República Checa en el Instituto de Medicina Molecular y Translacional, es Qué el jefe de bien, una sección. qué bien, De hecho, estuve allá con él trabajando en el momento del COVID qué bien, y él fue el que me llevó por estos campos de la ciencia qué más bonito, profunda, lo que tomamos ciencias básicas, qué ¿no? bien. ¿Ok? Y bueno, con él pude entrar a trabajar en lo que es la parte de alergias, de enfermedades alérgicas, en vacunas, que es mi pasión realmente, mi Sí, gran pasión es las vacunas. Y ahorita estoy trabajando en otras áreas como son la nutrición y las infecciones y también infecciones que pueden estar asociadas. Alexis, y profundizando, por ejemplo, en el campo de las enfermedades alérgicas, ¿hay alguna novedad, algo que te gustaría que las personas que nos observan en conversaciones que transforman puedan tener acceso, sepan que hay algún avance? Sí, bueno, ha habido muchos avances en lo que son las enfermedades alérgicas, teniendo en cuenta que la enfermedad alérgica más común es la rinitis alérgica, Muy bien, y después sigue el asma, etcétera, incluyendo las enfermedades alérgicas o alergias a alimentos, muy pero bien. la más importante o la más frecuente es la rinitis alérgica. Ha habido avances tanto en el tratamiento desde el punto de vista de nuevos medicamentos, y también en lo que se llama, la gente lo llama vacunas, Ujú. pero realmente es inmunoterapia. Esa inmunoterapia hace que entonces, y a largo plazo, son tratamientos a largo plazo, pueden durar 2, 3 o 4 años, son tratamientos que pudiesen hacer que la persona que es alérgica a algo deje de serlo. Excelente. Y por ejemplo, si nos pasamos a las vacunas como tal, en este momento me conecto con nuestra experiencia. Alexis y yo nos conocemos de hace más de 2 décadas en un laboratorio llamado GlaxoSmithKline, donde pues Alexis era justamente, así iniciamos, él como asesor científico, yo allí inicié como visitador médico y después fui escalando, pero trabajamos juntos en un proyecto que fue el proyecto, yo creo que uno de los que ha marcado al menos mi vida, que fue el de VIH-Sida. Hablando de vacunas, bueno, ya existe más soporte, avances respecto a la vacuna del VIH-Sida. Mira, se han hecho revisiones y yo hice una revisión extensa que está publicada de vacunas en VIH que se ha hecho en investigación y desarrollo. Lamentablemente los resultados no han sido los esperados, No. pero se sigue trabajando. Y ahora con estas nuevas tecnologías que se han desarrollado a raíz de la pandemia por el COVID-19, creo que posiblemente estamos más cerca de tener una vacuna contra el VIH-Sida. Wow, ojalá, ojalá y eso ocurra y ocurra pronto para que, bueno, menos vidas sean afectadas, ¿no? por esta patología. A ver, Alexis, y hablando justamente del COVID, porque en el COVID todavía hay muchas dudas. Hay personas que todavía pues tienen desconciertos, sinsabores. ¿Cuál es tu posición, incluso como investigador, respecto al COVID, las vacunas para el COVID y especialmente en los colaterales post-COVID? Bueno, mira, creo que en tiempo récord, en investigación y desarrollo, pudimos lograr tener una vacuna aprobada en un año, Sí, posterior a que se declaró la pandemia. Fueron vacunas ARN mensajero, sí, que fueron vacunas de 2 laboratorios, pero también a su vez hubo vacunas como la vacuna Sputnik V, que es vacuna de origen ruso,
o vacunas también desarrolladas por el Reino Unido, o vacunas que provienen de China, que, bueno, que mitigaron el impacto de la infección a nivel mundial. Y la gente todavía no lo quiere creer, pero gracias a esa vacuna hubo un impacto importante que hizo que no hubiese más complicaciones y que el número de muertes disminuyera drásticamente. Yo pienso que fue un gran avance y aparte de grandioso, pues coincido y me asocio contigo, muchas vidas se salvaron. Alexis, entiendo que estuviste también involucrado en una de esas vacunas, en la investigación, ¿cierto? Sí, sí, estuve involucrado en la investigación de la vacuna Sputnik V, que es una vacuna de origen ruso, y se hizo el estudio aquí en Venezuela porque necesitábamos hacer el estudio en población mestiza, y nosotros no somos población mestiza, y bueno, los resultados están allí a la vista, pues. Pero fue una vacuna que por lo menos, aunque hicimos un estudio con un grupo muy pequeño de sujetos que se incluyeron allí en forma voluntaria, los resultados que obtuvimos fueron que la vacuna era capaz de neutralizar al virus. Qué bueno, es decir, que la mayoría de la población puede tener la certeza y la tranquilidad que las vacunas han funcionado, ¿sí? Sí, y han funcionado, y no solamente para el COVID, sino para muchas otras enfermedades. Es correcto. Muy bien, y hablando del COVID y deteniéndonos un poquito solo allí, cuéntanos desde tu punto de vista, que es el punto de vista científico, del investigador, del profesor, del inmunólogo, cuéntanos sobre el post-COVID. El post-COVID es una realidad. Realmente el tema del virus que produce el COVID es que él no solamente se limita a afectar a los pulmones, sino también que afecta a otros órganos como el corazón, los riñones, el sistema nervioso central, en específico el cerebro. Entonces eso hace que, bueno, que después la persona quede con secuelas que pueden durar cierto tiempo o son secuelas a largo plazo. ¿Y qué debería de ser la población, digamos, para estar alerta, para identificar esos primeros signos y síntomas, para acudir a tiempo al médico? Sí. Normalmente cuando uno tiene una infección como el COVID o cualquier otra infección, tiene los síntomas inicialmente y después desaparecen y se resuelven. Si esos síntomas permanecen durante el tiempo, como por ejemplo cansancio, algún tipo de dolor, algún tipo de otro síntoma, tienen que acudir al médico. Muy bien. Es decir, que tengamos conciencia. El COVID, bueno, hizo sus estragos, es una infección, todavía hay COVID. Claro, todavía hay COVID. O sea, todavía tenemos que ser conscientes y dejó colaterales. Y entonces, bueno, me parece que tu recomendación es muy oportuna y pertinente en pro de que no hagamos normal lo que no es normal. O sea, un agotamiento puede responder a un post-COVID o cualquier otra patología o cualquier otra enfermedad. Entonces, cuando las personas sienten signos y síntomas, ¿qué deben hacer? Deben acudir al médico. Siempre evitar la automedicación, la recomendación popular. Es decir, existen los especialistas y definitivamente debemos tomar conciencia y acudir a tiempo, porque la salud es un recurso no renovable. Exactamente. Y retornando aquí, a este lugar mágico, rodeado de ciencia, de arte, de historia. Cuéntanos, Alexis, ¿qué es esto del CDCH? Bueno, el CDCH es la dirección que se encarga del mejoramiento de los profesionales a nivel general de la Universidad Central, pero en particular de los profesores de la Universidad Central de Venezuela. Wow. Para entregarles proyectos de investigación, tanto en el área de las ciencias como de las humanidades, darle becas para que puedan ir al exterior y mejorar o hacer doctorados, maestrías o inclusive cursos cortos para mejorar en ciertos aspectos que necesita cada uno de estos profesores. Y esto es para las 11 facultades de la universidad, o sea, para todos los profesores que pertenecen a las 11 facultades de la Universidad Central de Venezuela. Qué interesante. ¿Y entiendo entonces que esas 11 facultades te reportan a ti directamente? Sí, los coordinadores de investigación de esas 11 facultades reportan al CDCH y estamos en permanente contacto. Y bueno, este año ha sido un año interesante porque hemos tenido el logro de, bueno, a través de un convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se aprobaron 100 proyectos de investigación, tanto en el área de las ciencias como en el área de las humanidades, y a través del Fondo de Población de Naciones Unidas
nos aprobaron 4 proyectos, o sea que llevamos 104 proyectos aprobados, 100 por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y 4 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Wow, y yo entiendo que ese es un número, bueno, pero de más de importante, porque ¿hace cuánto tiempo no se aprobaban tantos proyectos? Hace tiempo, ¿no? Hace tiempo, desde el 2013 aproximadamente, habían proyectos que llegaban, pero eran proyectos individuales Ya. y que llegaban por vía de, bueno, de financiamiento de instituciones o universidades de afuera, pero venían, como digo yo, eran gota a gota. Pero en este momento llegaron la avalancha de proyectos. Wow, pero qué bien que seamos reconocidos por investigar, por profundizar, que nuestro intelecto se expanda, que este conocimiento pueda servir de forma bidireccional. Digamos que puede servir para Venezuela, podemos traer también buenas prácticas de otras partes del mundo, de otras latitudes, y que todo sea en beneficio del bienestar y la salud. Me parece eso loable, plausible. Sí, bueno, y creo que es lo ideal, ese es el objetivo del CSH y por supuesto del CSH que pertenece a la Universidad Central de Venezuela, o sea, ese es el objetivo realmente. Muy bien, y digamos que hablando de investigación, Alexis, para las personas que están aquí con nosotros ahorita en Conversaciones que Transforman, ¿hay algunas moléculas nuevas? ¿Hay algún avance en particular que la población podría capitalizar esa información para tener más esperanza? Mira, yo creo que aparte de lo que habíamos comentado de la inmunoterapia para las enfermedades alérgicas, uno de los avances más importantes en el tratamiento de una enfermedad que es muy común y que es fatal si no se trata a tiempo, es el cáncer. Y se ha logrado el desarrollo de productos biológicos que se llaman anticuerpos monoclonales y eso ha hecho que, bueno, hay un cambio drástico en el pronóstico del cáncer y los diferentes cánceres, porque no es Claro. un solo cáncer, sino de los diferentes cánceres, Wow, inclusive hasta la curación. eso es un gran avance. ¿Y en Venezuela hay alguna investigación que se esté llevando a cabo o no? No, en este momento no, pero bueno, se tiene pensado que en el futuro se tenga investigación en esa área. Y justamente tocando ese tema tan sensible, ¿no? Y en este mes, que justamente estamos hablando de la prevención del cáncer de mama. Alexis, para las personas que no tienen tanto conocimiento o nos están escuchando, ¿podrías relatarnos qué tiene que ver la inflamación con el cáncer? Bueno, hay enfermedades inflamatorias que si se hacen crónicas y no se controlan, van a terminar en cáncer. Ejemplo, la inflamación crónica por el virus de papiloma humano puede terminar en cáncer de cuello cervical. Es correcto. Entonces, o también en cáncer a nivel de lo que es la vía respiratoria superior o la orofaringe. Eso es Entonces, esas son infecciones crónicas que se convierten en cáncer. Igual, una infección crónica por hepatitis B Ajá. o C puede terminar en cáncer hepático. Eso es correcto. Y si tuviéramos que abordar esa inflamación, digamos que queremos ser propositivos y despegarnos un poco de la patología, de la enfermedad, y queremos subir a un nivel en donde podríamos evitar esa inflamación o evitar esos factores que son proinflamatorios. ¿Cuál sería tu recomendación? Bueno, lo que pasa es que afortunadamente ya tenemos vacunas para el virus de papiloma humano. Qué bien. Y afortunadamente también tenemos vacunas para el virus de la hepatitis B. Qué bien. No tenemos vacunas para el virus de la hepatitis C, pero sí existen actualmente entonces antivirales para el virus de la hepatitis C que curan la enfermedad. Wow, me hiciste acordar de uno que conocíamos hace más de 20 años. ¿Hay nuevos antirretrovirales o antivirales? Sí, hay nuevos antirretrovirales, inclusive hay uno que es una sola tableta, hay inclusive se están desarrollando medicamentos que se pueden colocar solamente 2 veces al año en el caso de pacientes de VIH. O sea, que estamos mejorando la forma de administrar el medicamento, que sea más cómodo. Y bueno, un paciente de VIH, porque vamos a dar como un giro, el paciente de VIH es un paciente que, bueno, que si se controla, se decide su tratamiento adecuadamente, va a tener una vida normal y corriente. Es así. Inclusive ahí hay un lema que se utiliza que una persona que está recibiendo su tratamiento y tiene una carga viral indetectable, decimos indetectable igual a intransmisible. Eso es correcto y creo que allí deberíamos de hacer un poco más de conciencia, ¿cierto? Digamos, las campañas
contra el VIH han disminuido de alguna forma, ¿no? Y yo siento que deberíamos de tomar nuevamente más conciencia, porque la prevalencia sigue siendo muy alta. Sí, bueno. ¿Qué cifras estás manejando tú? No, bueno, ha venido disminuyendo progresivamente porque, bueno, el tratamiento, hay disponibilidad de tratamiento. Y si la persona toma correctamente el tratamiento y no se detecta carga viral, no es capaz de transmitir la enfermedad. Okay. Pero lo que ha sucedido es que la gente, como ya sabe que hay tratamiento, entonces se descuidan. Okay. Y al descuidarse, entonces empiezan a transmitir la infección a otras personas. ¿Estamos manejando, por ejemplo, actualmente cifras en Venezuela? Ahorita cifras en Venezuela yo no poseo en este momento, pero sí las debe haber. Y lo importante, que el mensaje más importante que creo yo que hay que llevarse en la mente es que el hecho de que tengas la infección significa que tienes que tomar tu tratamiento, claro, para no infectar a otros. Y el hecho de que haya tratamiento no significa que vayas a vivir la vida sin cuidarte. No, por favor, porque lo que sí hay que cuidar es el algoritmo es al revés. Sí. Lo que tenemos que cuidar es la vida, que es limitada, sí, que es tan solo un ratico. A ver, y volviendo a la inflamación, desde el punto de vista inmunológico, ¿cómo podríamos, no nada más desde el punto de vista más clínico, más científico, con esos, digamos, con esas hormonas o todo lo que interviene, esos elementos que intervienen en la inflamación, desde el punto de vista conductual, ¿qué puede hacer un paciente para conservarse más tranquilo, más en bienestar, más en emociones que permitan conservar una mejor salud? Bueno, esa pregunta es la pregunta reiterativa que hace muchas personas. ¿Cómo hago para mejorar mi sistema inmunológico? Ajá. Y yo le digo, bueno, para mejorar tu sistema inmunológico tienes que llevar una vida sana. ¿Qué quiere decir sana? Bueno, una buena alimentación, hacer ejercicio, dormir lo suficiente y tratar de manejar lo mejor posible el estrés. Es correcto. Y cuando hablamos del estrés, que es un tema muy amplio y digamos que tiene como muchas ramificaciones, lo importante es reconocer las emociones que albergan en nosotros, que viven con nosotros día a día, porque definitivamente tienen un impacto, y tienen un impacto incluso en hormonas como el cortisol, que bien sabemos es un proinflamatorio, pero también en otras hormonas como la dopamina y la serotonina, que elevan y nos elevan hacia el amor, la felicidad, etcétera, ¿sí? A ver, Alexis, y ya estamos casi culminando esta conversación que transforma. Me gustaría saber cuál es tu perspectiva, qué pretende Alexis o qué le gustaría hacer con su vida profesional y qué vislumbra hacia los próximos 5 o 10 años. Bueno, yo soy un apasionado de la UCB, soy UCBista y lo llevo en la sangre, por decirlo así, y todo lo que sea en pro de la universidad, ¿verdad? Que bienvenido sea. Y desde el punto de vista personal, bueno, seguir haciendo lo que estoy haciendo, que es investigar, esta es mi pasión, y tratar de promover la investigación en mis compañeros. Eso es correcto, ese sería un grandioso aporte, es decir, que siga replicándose, que se sigan replicando las buenas prácticas, que todo lo bueno nos inunde como venezolanos y que esa esperanza que es alcanzable, que es el bienestar, la calidad de vida, pues bueno, seamos un grupo muy grande de profesionales en pro de alcanzar ese objetivo. ¿Te parece bien? Sí, claro que sí, y aparte decir que no es un objetivo utópico, es real. Es real, ¿sí? Es real. Hay muchísimas investigaciones con resultados tangibles que lo avalan, ¿cierto que sí? Cierto. Muy bien, pues entonces no me queda más que agradecerte, Alexis, por recibirme en este espacio tan importante, tan imponente, tan lleno de historia y de oportunidad, tan lleno de esperanza. Y también, por supuesto, darte las gracias por existir. Mira, pocas personas conozco yo en mi vida que se dediquen tan fuertemente a la investigación, a creer que podemos estar mejor, a querer sanar. Y estoy segura que Dios y la vida te lo van y ya te lo han recompensado grandemente. Y para ti, que has estado aquí en esta conversación, si esta información te ha hecho sentido, si la información tan valiosa que nos ha suministrado el doctor García, si lo que aquí ha resonado te impacta, nosotros te invitamos a que la compartas, a que nos comentes. El doctor Alexis García está dispuesto a responder esas preguntas que nos dejes aquí en tus comentarios y aparte,
si hay una cosa que lo caracteriza es el dar sin esperar, y allí me asocio. Así que no me queda más que invitarte a nuestro próximo episodio el jueves a las 7 de la noche, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti.